Superemos el desánimo. Les tengo una anécdota, no sé si de pronto la habían oído antes, pero esa anécdota se refiere a Martín Lutero. Todos sabemos que Martín Lutero es conocido como uno de los grandes de la fe de nuestros tiempos, ¿cierto? De 500 años para acá, por todo su aporte, por todo el referente teológico que tiene, por la transformación que hubo al interior también del cristianismo. Y tenemos la imagen de él de un hombre valiente, ¿cierto? Fuerte, sabio en el Señor, confiado también en el poder del Señor. Sin embargo, hay una anécdota que cuenta que una vez el valiente Martín Lutero estaba desalentado, estaba abatido por sus propios pecados, también por ver tanta maldad en el mundo y por los peligros que rodeaban la iglesia. Ya había pasado mucho tiempo después de la Reforma Protestante, pero el hombre estaba afligido, estaba desanimado, se le veía triste, cabizbajo. Entonces su esposa, porque él se casó, su esposa, vestida de luto, se le acerca a donde él estaba y con gran sorpresa a Lutero le pregunta: oye, ¿y quién se murió? ¿Por qué estás vestida de luto? Ah, es que no lo sabes. Pues Dios en el cielo se ha muerto, respondió ella. Pero ¿cómo se va a morir Dios?, le dijo nuevamente él. Si nuestro Dios es inmortal, es sublime, es eterno, tan cierto como que hay un Dios en el cielo, es que Él nunca va a morir. Si es cierto eso, Martín, amado esposo mío, entonces ¿por qué estás tan desalentado, tan abatido? Eso fue un choque para Martín Lutero, ¿cierto? El grande en la fe. Superemos el desánimo. Hay quienes describen el desánimo como sentir un gran peso sobre los hombros que nos roba no solamente la motivación, sino que hace que el trabajo o nuestros compromisos o ocupaciones sean difíciles. También disminuye nuestro disfrute de la vida en toda etapa de la vida. Se desaniman los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, también se desaniman los ancianos. Los motivos para que haya desánimos en todos los tiempos han sido muy variados, pero han coincidido bastante. Hay una insatisfacción general por la vida, por las circunstancias que estamos atravesando. Hay también aquello que nos causa desánimo, las críticas de los demás, la desaprobación, el cuestionamiento. También nos desanima no estar a la altura de nuestras propias expectativas o las expectativas de otros. También nos ha desanimado y nos desaniman las relaciones dolorosas, y no solamente hablo de pareja, sino a nivel de familia, ¿cierto? Uno también pone expectativa en hijos, en hermanos, en primos, en tíos, en padre, madre. Y la respuesta no necesariamente es lo que la expectativa se imagina o supone o se propone, pero también nos desanimamos ante las pruebas continuas que nos llegan, ante situaciones de adversidad que vemos, ante el deterioro de la salud que nos llega a todos, ¿cierto? También en cuanto a la desesperanza por el futuro, por el mañana, la incertidumbre que nos invade. No hemos terminado una pandemia, se mete una guerra que afecta a todo el mundo, a toda la economía mundial, y entra también una crisis de recesión en varios países del mundo que nos tiene afectados, y encima llega un gobierno que todavía no ha llegado, pero como dijo el pastor Alpidio, el Señor no nos mandó a afligirnos ni a cuestionarnos, sino a orar. Eso fue lo que nos mandó el Señor, pero todo eso nos hace entrar como en cansancio, como que otra cosa más, Señor, ¿qué va a ser del mañana? ¿Cierto? Siente uno el desánimo, ay, uno para qué vive tanto, para sufrir, y no le dan ganas a uno definitivamente de hacer nada. Y es allí donde nos encontramos con la misma actitud que Lutero experimentó también como nuestro hermano en la fe, viendo la gloria del Señor, y después de tantos años viendo que la humanidad iba obviamente por su condición pecaminosa en descenso, eso lo llevó a un desánimo profundo hasta que su esposa intervino. Lo cierto, iglesia y amigo que me escucha, es que nuestro Dios es bondadoso, y como soberano, lo acaba de decir el pastor Alpidio, permite los eventos que llevan al desánimo
para que veamos como hijos suyos la capacidad de obrar, a fin de que nunca se nos olvide que nuestro buen Dios de los cielos dispone de todos los recursos para lograr que el corazón de su pueblo descanse solamente en Él. Así el desánimo es la ocasión perfecta para que el creyente, para que usted y yo veamos la grandeza y el cuidado de nuestro Dios en nuestras vidas. Vale la pena que venga el desánimo, pero la invitación que tenemos hoy es superemos el desánimo. Los invito por favor a Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Superemos el desánimo. Voy a leer para ustedes con la NBI, nueva versión internacional, en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, o Galilea, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Lucas capítulo 5, ahora versículo 3. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva a la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Superemos el desánimo. Nuestro bondadoso Padre Celestial, en esta mañana hemos venido para celebrar tu gracia salvadora y tu misericordia sobre tu pueblo manifestada mediante tu Hijo Jesucristo y su muerte redentora en la cruz del Calvario. Pero hoy también hemos venido a celebrar la victoria sobre la muerte y hemos venido, Señora, a confiar en que en ella tenemos el poder por testimonio que nos hace fuerte hasta el día de tu regreso. Por eso oramos para que tu palabra nos anime, nos aliente, nos haga perseverar en la fe que has puesto en nuestras manos, Señor y Dios. Y pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo y tu palabra traiga verdad a nuestros corazones. Y como es el propósito del tema de hoy, nos aliente. Supera, Señor, nuestro desánimo, levántanos de él. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Padre, oramos con acciones de gracias. Amén. En Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11 se encuentra precisamente el Señor Jesús a orillas del lago de Genesaret, como dice aquí, o de Galilea. Es hora ya de la mañana, podemos ver más o menos que es una hora como esta. El sol ha empezado a calentar en Palestina, que hace mucho más calor que aquí, así que si usted alcanza a ver por las ventanas ese poquito de sol que le llega y siente ya el calorcito, imagínese el calorcito de Palestina a esta hora, ¿cierto? Que básicamente es un desierto. El gentío que está a orillas del lago donde se encuentra el Señor nota la presencia precisamente de nuestro buen Señor Jesucristo a la orilla del lago y le reconoce inmediatamente y se agolpa hacia él precisamente para oír la palabra de Dios que viene de su boca.
El Señor Jesús viene siendo ya conocido por todas las poblaciones aledañas, por su predicación y por su capacidad también de hacer milagros. Una de las preguntas que nos hacemos es: ¿por qué a esa hora todavía había mucha gente allí, como lo está mostrando el Evangelio de Lucas? Y era que habían llegado a la ribera, como lo hubiéramos hecho usted y yo, y como todavía lo hacen muchas poblaciones en nuestro país, llegan a la ribera para buscar el pescado fresco. Esto es muy común para los que somos de agua dulce, de tierras o ciudades, poblaciones que están junto a los ríos o las ciénagas. Esa es una de las formas de la economía de nuestras regiones. Y más o menos entendemos cómo es que llega la gente. A mí no me gusta el pescado, soy de tierra, soy de Barranca Bermeja, no me gusta el pescado. Ay, mi despaisano, se le salió el santanderiano bien salido, ¿cierto? Casi que no me doy cuenta que es de por ahí también. Madruga la gente a buscar el pescado fresco, ¿cierto? Es toda una cultura y hace parte de toda una economía, pero también hace parte de un sistema de alimentación. Es la provisión fresca y es de las proteínas más consumidas en el mundo, se cree, el pescado, ¿cierto? Así que se mueve bastante en más de la mitad de la población del mundo. Y allí está la gente, pero la gente no sonríe como pudiera sonreír en nuestras tierras, ¿cierto? Que todavía se ven, gracias al Señor, esas pescas que llevan hasta las riberas y la gente va a comprarlo de manera fresca. Ese día la gente precisamente no se han ido para sus casas, no se han ido para donde tienen que irse a seguir con sus labores, sus negocios, porque ese día el pescado fresco no llegó a la ribera. No hay pescado ni para comer, no hay pescado para comercializar, no hay pescado para entretenerse. Entonces uno puede ver cómo esto lleva precisamente a la población a interactuar con nuestro Señor, porque ellos están a la espera de noticias frescas por parte de las pesqueras, por parte de Pedro y todos sus socios que traigan el pescado fresco. Pero seguimos sin reporte de comida. Obviamente usted puede imaginarse un poco cómo se empieza a sentir toda esa multitud. No solamente es Pedro que no pesca nada y su gente, ¿cierto? Sus socios. Ante ello uno puede imaginarse que la gente siente la agonía de lo que será un día de su dieta completamente alterada. Y nosotros entonces, ¿qué vamos a comer? Impulsados entonces por el cansancio, el hambre, la preocupación, la incertidumbre, no hicieron otra cosa que ver a Jesús y abalanzarse sobre él. Vámonos para allá a escuchar qué tiene para decirnos hoy, y de pronto hasta nos hace un milagrito, ¿cierto? Y nos da también comida, porque esto se ve bastante gris. Ya el sol ha calentado de pesca, no hay noticias. Pasando por el versículo 2 entonces de Lucas capítulo 5, vemos que el Señor, con toda esa gente hambrienta, con incertidumbre, ¿cierto?, con cansancio, se siente apretujado por toda esa multitud que se le ha abalanzado para escucharle enseñar. Es una forma que siente la multitud de encontrar consuelo de parte del Dios del cielo. Así que el Señor, sintiéndose apretujado, ve dos barcas en la orilla y acude a una de ellas. Como nos lo muestra la historia, acude precisamente a la barca de Simón Pedro, ¿cierto? Los pescadores se encontraban a la orilla organizando sus redes. Ustedes pueden imaginarse cómo estaban también estos pescadores: desalentados, abrumados, cansados, trasnochados, con hambre, con inquietudes, pensando la gente qué les va a decir, también sintiéndose acosados por todo ese gentío encima, y ellos con ganas de descansar ya, quizás pensando: esto nunca nos había pasado, ha sido más de buenas, es que ni el pez más pequeño capturamos. No, este no fue nuestro día de nuestra suerte, y como este, ninguno, ¿cierto? Les fue re mal, y el cansancio organizando esas redes. Sin embargo, el Señor Jesús, que conocía toda esa situación, consideró como propicio el medio de transporte de un pescador como la oportunidad para hacer su trabajo. ¿Y cuál era el trabajo de nuestro Señor Jesucristo? Proclamar el reino de Dios. Así es que la barca de un pescador frustrado
se convierte en un púlpito improvisado. Amén. Él sí no se complicó la vida. No hay pescadores ni peces, pero hay una barca que me va a ayudar a anunciar la palabra de mi Padre Celestial. Así que ni corto ni perezoso digo, aquí está. El fin último de todo esto es que mi Padre Celestial brille, pues voy a hacerlo brillar. Y eso nos muestra precisamente, mis hermanos, que uno no comprende cuando el Señor trae situaciones o circunstancias o personas, las acerca precisamente a nosotros. Y nosotros como creyentes debemos entender que lo que tenemos que hacer con nuestro llamado, con nuestro servicio, es permitir que el Padre Celestial brille por medio de nosotros, a través de nosotros, en los lugares, con las personas, con las circunstancias que Él acerque a nosotros. Aquí no vemos al Señor Jesucristo diciendo: yo hoy no voy a proclamar el reino, porque ¿cómo lo voy a hacer? No voy a montar una barca a marearme mientras las olas me golpean, ese calor, esa multitud para escucharme. Esto no es un buen lugar, esto no es un buen recinto para hablarle a la gente. No. Hablarle a todo ese gentío requiere ser estratégico, efectivo. Me voy a montar en la barca, ¿cierto? Pero muy bien pensado, en la barca de Simón. Bien aburrido como estaba Simón, ¿cierto? Y encima présteme la barca. Es como si a uno le dijeran: venga, présteme su carro. Él es muy bueno para enseñar, pero no ha mostrado pericia en conducir una barca. Présteme la llave de su moto. ¿Cómo así? Venga, que necesito ir a predicar, necesito su carro para montarme a predicar. ¿Cómo así? Si usted lo que sabe enseñar, pero usted manejar jamás lo he visto. Hay que servir a nuestro Padre Celestial, permitiendo que Él brille a través de nosotros. Con los lugares, con las circunstancias, con las condiciones que Él traiga a nuestras vidas. No se trata de eso. Piense cómo su casa, su vida, su corazón, sus quehaceres, sus planes, todo puede ser un púlpito improvisado para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y el impacto que eso puede traer a la vida de otros. Nada lo permite nuestro Dios, o lo acerca a nuestro Dios sin ningún propósito. Nada de eso es casualidad. Allí en lo que parece que es improvisado, Él necesita brillar. En el versículo 3, entrado ya en la barca de Simón, el Señor le ruega, mire la palabra que hay ahí, le ruega a Simón que empuje un poquitico la barca hacia atrás. Yo me imagino, ustedes saben que Simón Pedro tiene una fama de ser bastante iracundo, ¿cierto? Imagino que estaba volando y estaba organizando esas redes para la noche, imaginando sin nada y volver a llegar en la noche, organice, ya con calor, con cansancio, con hambre. Encima el Señor: ve, empujamos un poquitico tu barca hacia atrás. Además de que préstame, la dice: ve, empujamos un poquitico, si no te incomodas. ¿Será que no te echo que empuje un poquitico hacia atrás para que la gente no me vaya a acosar más? Uy, suelte entonces la red y encima tenga que soltar lo mío para tener que empujarlo, ¿cierto? El Señor le rogó que le empujara. ¿Cómo estaría Simón? Desanimado, pero también con mucha rabiecita, ¿cierto? Con ese mal genio que da de que las cosas no salen como uno espera que salgan en la vida. El experimentado pescador. Y uno tiene que preguntarse: ¿por qué le rogará a Simón? ¿Cierto? Es evidente que aquí en este punto, en el ruego, el Señor empieza, sin darse cuenta Simón, a interactuar con el desánimo de Simón Pedro. Y no era para menos, había regresado a una orilla rocosa. No son como las orillas de nuestros ríos, o nuestras ciénegas, o nuestros lagos, que son verdecitas y tienen árboles a los alrededores, que son frescas. Allá no, allá son rocosas, con el sol calentando. Hay una multitud agresiva. Pedro también se siente acosado con tanta gente encima, ¿cierto? Una multitud agresiva y el cansancio de haber trabajado toda una noche. Ustedes saben el esfuerzo para un pescador al lanzar la atarraya, ¿cierto? Los que tenemos el referente de hoy. Sigue siendo un arte bastante duro. Es más, ustedes saben, hay un prototipo de los pescadores.
son bronceados, pero también son delgados y como musculositos, de mucha fibra, ¿cierto? Bueno, vean el trabajo de estar haciendo esto, vean. Por horas durante toda la vida, y un pescador no se hace de la noche a la mañana, se hace del vientre de la mamá. No es que Henry fue cogió una atarraya y pescó y sacó, no, a mí eso no me va a funcionar mañana. Por mucha disposición que tenga y por más que compre la atarraya más cara del mundo, a mí no me va a dar resultado. Eso es un arte que se viene del vientre de la madre, desde por allá lo aprenden. Es toda una vida para ser un buen pescador cuando adulto. Podemos imaginar que lo único que quería Simón para superar toda esa fatiga era concentrarse en su última tarea de organizar y tener que salir, ¿cierto? Y pasando por los versículos 4 y 5, el Señor termina de hablarle a la multitud, de enseñarle, y se dirige nuevamente a Simón. Simón había persistido en su desánimo, parece que no había puesto su atención en la enseñanza. Pero la segunda vez que el Señor interactúa con Simón, ya no lo hace para darle un ruego, ya no hace para pedirle algo como con pena. De pronto si le pido me muerde, uy, ese muchacho está para iracundo. Ya le da una orden. Y yo me imagino que la rabiecita de Simón está mucho más intensa, porque ha pasado el tiempo, hay más calor, hay más demora, y el Señor no me entrega mi barca para acabar mi tarea y dejar todo listo ya y poderme ir. Él seguía montado en la barca de Simón. Eso le complicaba la vida a Simón, quien quería terminar y irse. Y en el momento más álido, ay, gracias por esa palabra nuestra aquí, estaba volando. Simón estaba volando. Y en el momento del vuelo, ¿cierto? El tope del vuelo de la ira le dice, ya no un ruego, sino una orden. ¿Y qué orden le da, cierto? Vuélvete a subir a tu barca, dirígete a aguas más profundas y echen aquí las redes para pescar. Y en su mente estaba que ya se iba, quería recibir alivio, terminar, limpiar, volver a casa y ya, volver a descansar para volver a trasnochar y buscar peces en la noche, era su plan, ¿cierto? Y es lógico que uno entienda ante esta orden la reacción de Simón, esa reacción ante el cansancio. La respuesta de Simón inicial para con el Señor también es una respuesta de sorpresa. Simón no se esperaba que le dijeran eso. Recuerden que es un pescador experimentado. Y con el sol más caliente que este, aunque está de mañana, un pescador no va a irse a pescar al río, a la ciénaga, al mar. No lo va a hacer porque están las aguas calientes. Los peces se van ¿para dónde? Al fondo. Ellos pescan o muy de madrugada o en la noche. Imagínense. Y la orden que le llega: vuelva a aguas profundas. ¿Qué? Yo ya salí de allá. Vuelva a aguas profundas, súbase a la barca y vuelva a aguas profundas y vuelvan a tirar la red. La respuesta de Simón también lleva ironía. Lleva ironía porque obviamente él considera irracional la orden que en ese momento el Señor le estaba dando. ¿Por qué? Porque esa orden estaba cuestionando su experiencia, pero también su pericia como pescador. Y es que las pescas no solamente se hacen de noche, ¿cierto? Sino que también nos vas a poner a esforzarnos. Cuando toda la noche nos esforzamos por hacer algo que no se logró, mucho menos se va a conseguir en el día. Como, ¡ay, Señor! Maestro, ¿cómo nos vas a mandar a pescar? A pesar de la orden irracional del Señor, Pedro en los versículos 6 y 7 obedece. Y cuando Pedro obedeció, qué asombroso fue el resultado. Yo me imagino que Pedro, con el Señor montado en la barca, se fue hasta por allá, tiró la atarraya y lo miraba y decía, yo le dije. El Señor ahí sentado ahí en la punta de la barca esperando y también sonriendo. Y él, yo le dije, y él, cuando siente el jalón de los peces, no tuvo ni tiempo de volver a mirar al Señor.
el jalón, cuando esto no puede estar pasando a esta hora. Y empieza él entonces a forcejear con los peces que estaban en la red. En ese momento se olvidó que iba montado en la barca con el Señor, que estaba con los suyos, ¿cierto? Y hay muchas cosas que considerar aquí en este momento tan asombroso. ¿Cuál? En primer lugar, claro que Pedro todavía no cae en cuenta de eso, hay una pesca con el sol calentando. Las redes debían romperse del todo por su capacidad racional o diseñada para aguantar cierta porción de pesca. Ustedes han notado que los pescadores tiran la atarraya y es difícil ver que eso pesque más de lo que está diseñado. Yo no sé cómo funciona, pero funciona. Los peces que diseñan esas redes, eso es lo que atrapan. Nunca lo veo, ¡ay! Se me rompió y se me fueron por tantos peces. Jamás. Antes llegan menos, ¿cierto? Pero esa atarraya de Pedro, a punto de romperse, resistió y no se dañó. Simón debía caerse al agua arrastrado por la fuerza de los peces y aún así logra pedir refuerzo. Además de que llega este refuerzo, los peces entonces son puestos en las dos barcas que llegan para semejante pesca, y estas barcas también logran superar su capacidad racional de aguante y no se hunden. El milagro no es solamente la pesca, es todo lo que acontece junto con ella. Unas redes sin romperse, unos pescadores sin hundirse, unas barcas sin hundirse, alcanzar a llamar a otros, y cuando ya por fin empieza a ver que todo lo que está pasando es irracional, no se ajusta a la medida humana de los topes, de los límites, de los análisis, de las consideraciones, Simón Pedro mira, uy, ¿aquí qué está pasando? El asombro lo impacta, el corazón ante todo lo que está pasando. No es solamente el montón de peces, es todo lo que está pasando alrededor de eso. El corazón de Simón es abocado hacia el Señor. Y mire lo que le dice tan precioso. Ya no le dice maestro, ya le dice Señor. De un desánimo tan profundo que creyera que la orden del Señor, que parecía ilógica, lo pudiera llevar ahora a enfocar su atención hacia Él y empezar a comprender que no sabemos todo lo que Él sabe, no sabemos todo lo que Él puede dar, no sabemos de qué manera lo va a dar, no sabemos cuándo lo va a dar. Cuestionar una orden del Señor porque no nos parece lógica nos puede impedir ver las bendiciones de Él sobre nuestras vidas. En el desánimo, uno debe estar atento al Señor, que le quiere instruir a nuestro corazón, hacia dónde lo quiere dirigir, porque allí empieza a levantarlo a uno, no a la manera que uno esperaría que le resuelva la causa que nos llevó al desánimo, no, o la forma como uno espera que suceda, no. Si te tiene así el hecho de que no pudiste pescar toda la noche, te voy a llevar a pescar durante el día, con el sol en pleno calentando, y uno empieza a ver esa causa del desánimo que tenía Simón. Él necesitaba ser animado, enfocando su corazón hacia la providencia, la omnipotencia y la sabiduría del Maestro, como está planteada allí en los versículos 8 y 9. Por eso Simón se llena de temor. Mire que cambia de la ira, de la rabiecita, del enojo, de la molestia, de la frustración, al temor. A ese punto lo debía llevar nuestro Dios. Y su corazón lleno de temor no tiene otra cosa con ese encuentro que caer de rodillas y experimentar un profundo arrepentimiento. ¿Quién creyera que a pesar de que el creyente pase desánimos, el Señor nos lleva por un proceso de consolación donde lo que pone de cara, luego de mostrarnos su providencia, sabiduría, omnipotencia, es llevarnos a un arrepentimiento? Porque
que en el desánimo pecamos. ¿Usted se imagina qué estaría pensando Simón con rabiecita contra quién desquitarse? Incluso contra el mismo Dios. Y el querer resolver las cosas a su manera, y la rabia, el enojo, el resentimiento ya que se empieza a producir, y el primero que se atraviese no respondo, la lleva. Un corazón lleno de ira, pensando la oportunidad de arremeter contra otros. Él necesitaba arrepentirse por desatender la palabra de Dios, enfocado también en su momento de desánimo. El Señor hablándole a la multitud y él raspando esas benditas redes. Es que escuchar la palabra de un momento así no me va a solucionar la vida, maestro. Yo necesito acabar rápido, irme. Escuchar la palabra en ese momento. Mire, lo que la multitud hizo, que fue abocarse para escucharle predicar, a Pedro no le llegaba en su momento al corazón. Es que ahí no está la solución de mi problema, ahí no está la solución de lo que me lleva al desánimo. Lo que yo necesito es un peces para comer y para que la gente me compre. No ponerme a escuchar la palabra de Dios, ¿para qué? Esa fue la actitud de Simón. Y el Señor lo llevó a que escuchara la palabra de otra manera. ¿Qué impacto para su vida? Y de qué manera que al experimentar el arrepentimiento tuvo que declarar: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y cómo no, si estaba limitado a pensar como todos nosotros, como todos los demás, pero allí también se manifestó la gracia de nuestro Dios. Doblegó la autosuficiencia de Simón, quebrantó su propia justicia, que supone todo el tiempo que no somos tan pecadores para merecer sufrimiento o reveses en nuestras vidas. Pero sobre todo, que no necesitamos temer al Señor ni considerar la vigencia de la palabra de Isaías 30:15. En el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Versículo 10. Es allí en el arrepentimiento y la calma, es decir, cuando Simón se encuentra completamente desarmado, sin recurso alguno, doblegado ante el Señor, es allí donde el Señor lo anima. Y es allí donde el Señor lo anima, ajustándole la perspectiva correcta para que viera la grandeza, para que viera el cuidado de Dios sobre su vida. El Señor usa sus formas de precisamente llevarnos hasta eso. Y en este punto uno podría pensar: el desánimo valió la pena, porque en la consolación del Señor el corazón de Simón fue preparado para atender y recibir una encomienda en función del Evangelio. Estaba en el punto perfecto para la obra de Dios en su vida. Le dice: no temas, vas a ser pescador de hombres. Pero cuidado, con la encomienda le da también el llamado. Ser pescador de hombres no es para depender en tus capacidades, sino para confiar en la suficiencia de la providencia y la omnipotencia, así como en la sabiduría del que te da la encomienda de ser pescadores de hombres. Básicamente, Simón, esto no lo vas a hacer a tu manera, esto lo vas a hacer dependiendo completamente de mí. Y con eso de alguna manera le estaba garantizando: los desánimos van a seguir llegando. Es un pescador de hombres, no tiene garantizado que siempre va a entender o a pescar. Es un asunto de dependencia con el Señor. El Señor no le está diciendo: no vas a volver a tener reveses, jamás, y menos con mi llamado. No temas, imagínate, vas a ser pescador de hombres. Cosas peores que esta van a llegar, vas a vivir. Pero aún así, no se trata de pensar en los reveses, se trata de pensar en aquel que manifiesta y manifestará su providencia, su omnipotencia y también su sabiduría para hacer el llamado, para hacer las tareas que nos encomienda, para vivir el Evangelio desde sus fuerzas. La obra del Señor en la vida de Simón fue tan propicia y tan perfecta que animó su corazón a asumir una vida de discipulado.
A mí me llama la atención como cierra el versículo 11. Después de que el Señor lo levanta y ya empieza como a procesar y a conectar absolutamente todo, ¿qué hace Simón? Renuncia a todo eso, al mismo milagro. Como que el Señor le abrió el entendimiento. Y sabía que su vida no podía ser otra sin seguir al Señor Jesucristo. Por eso renuncia a todo para conocer y comprender quién era aquel que caminaría luego hacia la cruz para garantizarle a él y a los suyos una salvación perfecta y una esperanza inconmovible en el poder de su resurrección. Simón Pedro estaba llamado a trabajar en el reino de Dios. Claro que sí. Pero él debía permitir que el que lo llamaba lo alimentara su ministerio, alimentara su vida de discípulo, alimentara todo lo que le iba a poner en sus manos. Ahora Pedro se iba a enfrentar con el paso del tiempo a saber lo que significaba un púlpito improvisado, pero a gozarse en saber que el que tenía que brillar era el dueño del llamado, el que le daba la pesca y a los hombres, y no él. Eso le daba descanso en la obra poderosa del que entregaba su vida también por él. Tan serio es el asunto de la compañía, del respaldo, de la presencia del Señor, que el mismo Señor Jesucristo prometió en Juan 14:18 que estaría en su presencia siempre con nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo, a fin de que toda esperanza sea puesta solo en Él en lugar de los propios recursos, de nuestras experiencias, de nuestra pericia, de nuestros sueños, de nuestras expectativas rotas. Cuando nosotros entendemos esto, el desánimo no tiene lugar para hundirnos en nuestras vidas. Sé que son tiempos difíciles y frustrantes, hermanos, iglesia, lo son. Son motivo para que nuestro corazón se desaliente. Pero nosotros debemos pensar en esto. El Señor también quiere subirse a nuestra barca en días como estos. Quiere subirse en medio del desánimo para dirigirnos a aguas más profundas y allí nosotros también tiremos nuestra red. El Señor también nos desafía a que lo obedezcamos porque es necesario que ajustemos nuestra perspectiva. Cristo hace posible la grandeza y el cuidado de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Qué nos tiene hundido en el desánimo hoy? ¿Qué nos tiene desalentados? Claro que debemos reconocerlo delante del Señor, pero eso hay que mirarlo con esperanza, porque el Señor nos llama a superar el desánimo, teniendo la perspectiva de su grandeza y su cuidado sobre nuestras vidas. Amén. El desánimo también es la ocasión perfecta para recibir instrucción del Señor, ánimo y fortaleza por medio de su evangelio, nuestra esperanza. Sobre eso también debemos nosotros reflexionar. ¿Qué te tiene hundido en el desánimo? ¿Qué me tiene hundido en el desánimo? ¿Qué tan dispuesto allí estoy a permitir que el Señor se suba a mi barca y trate con el desánimo? Eso es lo otro. ¿Hace cuánto estoy allí en el desánimo? ¿Por qué nada pasa? Podemos pensar, y yo le he permitido que el Señor se suba a mi barca, que trate con mi desánimo a su manera. ¿Qué necesito resolver para disponerme a experimentar el temor? Es necesario experimentar el temor de vernos enfrentados al despliegue soberano de la providencia, de la omnipotencia y de la sabiduría del Señor para sacarnos del desánimo. Pero le tememos que el Señor nos ponga en esa situación de su despliegue, de su providencia, de su sabiduría, de su omnipotencia. Le tememos a eso. Como
si Él no tuviera capacidad o supiera lo que hace el autor de la creación en circunstancias como las nuestras para mostrarnos todo ese despliegue de su capacidad. Le tenemos. Perdón. Y preferimos caminar en el desánimo. Seamos honestos. Si nuestra vida estuviera fundamentada en la esperanza del Evangelio, en lugar de nuestros propios recursos fallidos, experiencias, pericias, sueños rotos, expectativas dañadas, si nuestra vida estuviera fundamentada en el Evangelio, ¿habría lugar para el desánimo hoy en la iglesia de Cristo? Todo cristiano debe ser un discípulo. Eso no se puede desligar. Y hay una pregunta que nos tenemos que hacer al final. Mi vida, nuestra vida, tu vida, ministerio, son frutos de una relación personal con Jesús. Yo le invito para que oremos. Oremos. Y quizás usted hoy está bien, está fuerte en el Señor, pero conoce hermanos que están desanimados, familiares que también son suyos hermanos de la fe, desanimados, desalentados. Oremos por esto. Entreguémosle esto al Señor y es el momento para arrepentirnos y decirle: Señor, me he enfocado, nos hemos enfocado, mi gente se ha enfocado en lo que no tiene y no en la grandeza que tú le has entregado en tu obra redentora en la cruz y en el poder de la resurrección, en la esperanza de vida que nos da el Evangelio. Pero hoy quiero orar por él, por ella. Hoy quiero poner mi vida delante de ti y vamos a entregarle también al Señor esas cargas que nos desaniman y digámosle: Señor, aliéntame a tu manera, resuelve esta situación, trae el gozo a mi vida. Quizás muchas de esas situaciones no cambien, quizás nada de esto mejore, pero tú no me llamaste a enfocarme allí, sino a enfocarme en tu grandeza y tu cuidado. Yo quiero ver tu grandeza y tu gloria en mi vida, Señor. Yo quiero ver cómo tú me libras del desánimo, me consuelas, me animas, me levantas. Quiero que este sea el tiempo de recibir tu ayuda, tu fortaleza. Quiero que este sea el tiempo, Señor, de experimentar la provisión tuya, la omnipotencia tuya, la sabiduría tuya, Señor. Súbete a mi barca y dirígela a aguas profundas, donde yo allí también, con la compañía, la presencia tuya, lance mi red, Señor, a la orden tuya. Hoy oramos, Señor, que levantes a tu iglesia del desánimo, Señor. Tú nos trajiste a tu reino para reposar completamente en ti, en tu obra salvadora. Tú nos has perdonado los pecados, Cristo Jesús. Tú nos garantizas una comunión cercana con el Padre. Tú nos devuelves el gozo por haber sido llamados o constituidos hijos del Padre por medio de tu obra en la cruz. Y hoy, Señor, queremos vivir centrados en el Evangelio, Señor. Y también esta historia nos recuerda, Señor, que las situaciones difíciles de adversidad, en la enfermedad o en la salud, Señor, tú las permites en nuestras vidas. Las carencias económicas, Señor, las permites. Todo lo que trae tristeza, incluso dolor, para recordarnos, Señor, que nosotros no nos podemos aferrar a esta vida como la conocemos, sino renunciar a todo para seguirte, para ganarte a ti y para saber que nuestra esperanza ha sido, Señor, puesta en nuestro corazón, para que sencillamente confiemos de que de ti vendrán días mejores, Señor, y de que tú transformarás todo este orden de cosas sujeto al pecado como lo conocemos. Hay una patria mejor, nos dice el libro de los Hebreos, Señor, que debemos contemplar. Gracias por los días de enfermedad, de aflicción, de escasez, Señor, de carencias, porque eso nos has hecho entender por medio de ellos, Señor, que no, Señor, no debemos fijar ni aferrarnos a esto, Señor, sino a ti, el autor de la vida, el autor de la salvación, el autor y consumador de la fe. En ti descansamos, Señor. Perdónanos por enfocarnos en nuestras debilidades, perdónanos por enfocarnos en nuestras frustraciones, perdónanos por pensar de que tú no estás al lado nuestro, Señor, guiando nuestro camino. Perdónanos, y hoy queremos encontrar refugio en ti y permitir, Señor, que tú dirijas nuestra barca.
En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Padre, oramos con acciones de gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bendiga. Amén. Como anillo al dedo. Tremendo, hermanos, qué buena palabra nos ha traído el Señor en tiempos como los que estamos viviendo. Yo creo que a cada uno de nosotros el Señor nos ha hablado de una manera muy especial. Analice su desánimo y pues hagamos la de Pedro, dejémoslo subir, así tengamos rabiecita. Así tengamos cositas que nos parecen que se nos metieron en el rancho, porque el que sabe pescar es Pedro. Pero es que el Señor es de todos. Dos cositas entonces. Miremos las fotos antes de irnos, las fotos de evangelismo, también para que nos animemos y para que veamos que la iglesia participa en todo esto. Apaguemos la luz un momentito que se vea mejor. ¿Esa mona es quién? Angelita. Angelita todas las mañanas, desde las 7 de la mañana ya cumpliendo con lo que le prometió al Señor, que le dijo: yo voy a estar todos los días de esa evangelización. Ahí está la Bibi y Angelita también trabajando en esos días. La Guardina, qué bueno. Esa no vemos casi. Digamos, esas casi no se notan mucho. Hay que ampliarlas un poquito. También está Ángela de la Ríos. Eso. Ahí está el pastor. Es el pastor. Va con la camiseta negra, el pastor. Angelita Ríos. Ángela Ríos, la hermana Emilce también. Sí, gracias a Dios. Eso fue una buena obra. Nos animamos para no hacerlo una vez al año, sino que Angelita Ríos, que es la encargada del evangelismo, ha pensado que siquiera un día a la semana semanal se vaya y se evangelice. Hay otros hermanos de otras iglesias también con nosotros. Pastor Freddy Zavala, la esposa, sí, gracias a Dios. Esos cartelitos dicen: queremos orar por ti, y muchas personas aceptaron oración por un buen tiempo. Qué bueno. Todo esto lo hicimos en el metro porque hay mucha gente en esas horas pico, en esas horas de las 7 de la mañana, entra y sale gente. Hay unos que están más relajaditos, uno ve gente. Los que van apresurados es que los cogió el día, pero hay otros que caminan, como que no saben para dónde van. Yo no los pille y uno dice: este me escucha. Y sí, porque no tiene ni trabajo, ni tiene nada. O hay personas que se devuelven a Sí, fue una bendición y damos gracias a Dios por ese. Les bendigo a todas las personas que estuvieron apoyando, otros apoyaron en oración, pero fue un buen tiempo de evangelismo y lo tenemos que hacer. Miren, aquí tenemos 3 cultos. Hay un culto el sábado a las 6, y el domingo a las 8 y el domingo a las 10. La iglesia está en 3 sectores, por eso es que no vemos el lleno. Pero yo no he pensado quitar el culto de los sábados. Yo podía quitar el culto de los sábados para que llenara esto, pero eso de llenar a banca nos toca a nosotros. Amén. Con este trabajo, evangelismo y oración. Y así llenamos el culto del sábado, los 2 cultos del domingo. Precisamente la pandemia nos impulsó a que abriéramos el culto del sábado.
Entonces damos gracias a Dios porque podemos hacer ese trabajo. Amén. Amén. Entonces bendigo a todas estas personas, bendigo a los que trabajaron y bueno, y a los que oramos también y pudimos acompañar de alguna manera en oración. Esas sillas hay que llenarlas porque la gente está desanimada, hermano. La gente tiene un desánimo horrible con todo lo que está pasando y necesitamos mostrarles a Jesús y a que se suba a la barca. Pónganse en pie y nos vamos. Damos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, amado Dios, por hablarnos en esta mañana. Bendito Dios. Desánimo lo vemos en la Biblia en muchos siervos, en muchas personas. Elías tuvo un tiempo de desánimo. David, Señor, Pedro, todas estas situaciones han pasado en muchos. Lo tremendo es que ha pasado el tiempo y nosotros teniendo la palabra y teniendo los ejemplos, aún, Señor, caemos en desánimo teniendo la oportunidad de estudiar esos casos, cómo ellos salieron adelante y cómo tú te mostraste allí, Señor, para levantarles el ánimo y para mostrarles el propósito. Amado Dios y Padre, gracias por hablarnos de esta manera. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros que escuchamos esta palabra, volvamos a ella, recordemos, la pongamos en práctica, que nos dispongamos, así estemos en un momento muy difícil, a decirte: súbete a mi barca, Señor, súbete, métete a mi casa, métete en mi vida, Señor. Lo primero fue un ruego diciendo: permíteme, yo me subo y empuja la barca, pero lo segundo, como nos dijo el predicador, fue una orden. Señor, nosotros queremos que tú te metas en nuestra vida y que nos enseñes, bendito Dios, que el llamado tuyo es real en esta época, en este tiempo, y que póngase como se ponga la vida, tú estás con nosotros, Señor, y tú andas con nosotros, y tú viajas con nosotros, te mueves con nosotros. Bendícenos, Señor, en este día, en esta semana que comienza, que sea una semana de bendición y que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Nos vemos pues en las actividades de la semana. Tengan en cuenta la reunión del viernes.